Imagina el crimen perfecto. No hay sangre, no hay armas escondidas. Solo una dinastía desmoronándose en vivo en televisión nacional frente a millones de espectadores morbosos. Una joven heredera llorando frente a una cámara confesando el secreto más repulsivo y destructivo que una familia puede esconder bajo sus alfombras. Un presunto abuso a los 5 años. Un depredador familiar intocable. Y en el epicentro de este terremoto una madre. Una superestrella con millones de dólares en el banco y decenas de cirugías en el cuerpo. Tenía que tomar una decisión de fracciones de segundo. Creerle a la niña que llevó en su vientre o proteger el imperio comercial, el apellido legendario, al patriarca del rock. Eligió el imperio. Le dio la espalda a su hija frente a un continente atónito. Esa es la cruda, asquerosa y desnuda verdad. El instinto materno fue triturado por la maquinaria de la fama y las relaciones públicas. La familia cerró filas. La víctima fue arrojada a los lobos. ¿Qué putrefacción moral debe existir en las raíces de un árbol genealógico para que el instinto de protección sea aplastado por el terror a perder contratos millonarios? A lo mejor, tú también has sentido esa traición a menor escala. Ese instante letal donde la persona que juró protegerte te entrega al verdugo para salvar su propia piel. Guarda este detalle, clávalo en tu cabeza. Ahora mismo el infierno no estalló esa noche de escándalo mediático. Comenzó décadas atrás alimentado en el más absoluto silencio cómplice. El exceso de dinero compró ejércitos de seguridad, internados elitistas en Suiza y abogados implacables. Pero el oro nunca compró una tarde de paz genuina. La soledad absoluta ganó la guerra diaria. La fama devoró a la madre mucho antes de que la hija pudiera conocerla. Hoy vas a descubrir 4 cosas que casi nadie se atreve a contar sobre Alejandra Guzmán y el verdadero origen de esta masacre emocional. 4 verdades siniestras, directas y sin anestesia que la televisión prefiere ignorar olímpicamente para venderte un drama barato. La primera revelación. La maldición de la sangre y la herencia del hielo. La Dulcia Pinal se vende como realeza mexicana, pero detrás de las sonrisas falsas esconde una cadena de abandonos sistemáticos. Alejandra creció buscando desesperadamente la validación de una madre estrella de cine, siempre inalcanzable, siempre ausente. Aprendió a golpes que el afecto se mendiga en pasillos de teatros y giras interminables. Ese fue exactamente el molde de hielo cortante que usó para criar a Frida Sofía. Detente un segundo y escucha esto con atención. Nadie puede dar el calor de hogar que nunca recibió. Le entregó lujos excesivos, tarjetas sin límite y mansiones vacías, pero le negó su presencia física. La dejó a la deriva en manos de niñeras rotativas y escoltas sin empatía. Ese vacío emocional se llenó de un resentimiento negro y venenoso que tardaría años en estallar. La segunda revelación. La tiranía de la industria. La voraz maquinaria del espectáculo exige sacrificios humanos constantes. Las disqueras no querían a una madre de familia presente. Querían a una máquina incansable de generar dólares y encabezar carteleras. Exigían escándalos rentables y giras extenuantes que destrozaban el sistema nervioso. El entorno tóxico de Alejandra la aisló del mundo real. Parásitos del poder, aduladores a sueldo y ejecutivos sin escrúpulos construyeron un muro de concreto armado entre ella y su única hija. Le lavaron el cerebro haciéndole creer que pagar facturas médicas estratosféricas era equivalente a ejercer la maternidad. La cruda realidad es que el núcleo familiar se pudría en doloroso secreto. La tercera revelación. La grave infección de la carne y el colapso del alma. En 2009, la enfermiza obsesión estética por detener el tiempo casi la asesina de la forma más dolorosa posible. Aceptó inyectarse biopolímeros, un plástico industrial barato y tóxico que comenzó a necrosar sus tejidos desde adentro hacia afuera. El veneno se adhirió a sus músculos. Sufrió 40 cirugías reconstructivas y curaciones agónicas solo para intentar sobrevivir un día más. Pero mientras su cuerpo se pudría en asépticos quirófanos, su relación directa con Frida se infectaba de manera terminal. El dolor físico crónico, la morfina abundante y el enorme terror a la muerte inminente la desconectaron por completo de la realidad cotidiana de su hija. La putrefacción de su carne fue el reflejo exacto y físico de la putrefacción emocional de su hogar. El plástico destruyó su cuerpo, pero la fama tóxica ya había aniquilado su instinto maternal mucho antes. La cuarta revelación. El quiebre final y el punto de no retorno. El instante fatídico, crudo e irreversible que heló la sangre de todo un país.
El momento preciso en que Frida Sofía miró fijamente a la lente y denunció a su abuelo materno por presunto abuso infantil reiterado. La implacable y millonaria maquinaria familiar se activó de inmediato no para buscar la verdad dolorosa, sino para aplastar sin piedad a la joven víctima y silenciar el escándalo velozmente. La decisión fría, rápida y calculada de Alejandra de lanzar un comunicado negando la verdad de su sangre fue el tiro de gracia. Qué oscuros hilos de manipulación, terror y chantaje económico obligan a una mujer a encubrir públicamente los horribles abusos del gran patriarca familiar. Te voy a avisar cuando llegue cada una de estas revelaciones. Si te vas antes del gran final, te pierdes para siempre la parte que más han intentado borrar. Ciudad de México, década de los 70. Imagina nacer en la cima absoluta del mundo, pero sentir todos los días que respiras bajo el agua. La cuna no era de madera barata, era de oro macizo. Pero el oro es sumamente frío. No abraza en la oscuridad, no consuela en las madrugadas de terror. Alejandra no nació en la pobreza material, no tuvo que limpiar pisos ni pasar hambre en las calles. Nació en una pobreza mucho más letal, más silenciosa y destructiva, la miseria emocional absoluta de la realeza intocable del espectáculo latinoamericano. Un mundo donde el afecto no es un derecho de nacimiento, sino una simple transacción comercial. Hija de la máxima diva del cine nacional y del rey indiscutible del rock and roll. Dos verdaderos titanes. Dos monumentos de ego desmedido. Dos monstruos devorados por su propia fama, sus demonios y sus vicios. Para el público hipnotizado de la época, eran la familia perfecta que adornaba las portadas de revista. Para la niña pequeña que caminaba sola por los inmensos y oscuros pasillos de esa mansión fortificada, eran simples fantasmas. Fantasmas inalcanzables que olían a laca, a reflectores, a alcohol y a tabaco, y que desaparecían rápidamente en limusinas blindadas mucho antes de que ella pudiera abrir los ojos en la mañana. 1975. Una niña invisible, rota y aterrorizada, escondida temblando bajo las sábanas de seda importada, mientras los gritos de odio y los vidrios rotos hacían temblar las pesadas paredes de su casa. 1995. La multimillonaria reina de corazones, vendiendo millones de discos, idolatrada ciegamente por todo un continente, pero con el alma completamente mutilada y vacía. El contraste es brutal, escalofriante. La herida es profunda e incurable. Detente un segundo y visualiza esa infancia putrefacta. No había cenas familiares cálidas. Había empleadas domésticas y niñeras uniformadas que cobraban un cheque mensual por fingir que la querían y la cuidaban. El amor no se demostraba con tiempo, o atención se facturaba fríamente. Se compensaba con juguetes importados carísimos que terminaban arrumbados en una esquina muerta. Pero los juguetes de diseñador no logran tapar el sonido seco de la violencia doméstica. La relación de sus padres fue un huracán de toxicidad, celos enfermizos, infidelidades públicas y agresiones físicas brutales. Alejandra creció normalizando el caos absoluto. Creció creyendo firmemente en lo más oscuro de su psique fracturada, que el amor verdadero siempre debe doler, que el afecto está obligatoriamente condicionado al sufrimiento extremo. Guarda este detalle. Grábalo en tu memoria ahora mismo, con fuego. Esa herida abierta de abandono profundo, ese terror paralizante a ser invisible para su propia madre, es exactamente el mismo cuchillo afilado que usaría décadas después para apuñalar y desangrar la infancia de Frida Sofía. La víctima original se convirtió lenta e inevitablemente en el verdugo perfecto. Nadie escapa jamás de la maldición de su propia sangre. Analiza con frialdad la mente retorcida de esa niña. Cuando tu madre pertenece en cuerpo y alma al público, tú dejas de ser su hija para convertirte en un simple accesorio molesto en sus escasos días libres. Alejandra aprendió rápidamente una lección macabra y dolorosa. La única forma de conseguir un segundo de atención en esa casa era haciendo ruido, siendo insoportablemente rebelde, rompiendo las reglas. El escándalo mediático se convirtió en su idioma materno natural. La rebeldía no fue una pose artística calculada para vender discos de rock. Fue el grito desesperado de auxilio de una niña que se ahogaba bajo la sombra gigantesca y aplastante de su madre. Quería que la vieran, quería existir. Y si para lograr existir tenía que quemar su mundo entero, estaba dispuesta a encender el fósforo sin dudar ni un solo segundo. El trauma infantil crónico te retuerce. Te deforma desde adentro hacia afuera, pudriendo tus defensas psicológicas.
Alejandra fue moldeada a golpes por la ausencia emocional extrema y por el miedo constante a los arranques de ira incontrolable de un padre explosivo. Nunca tuvo un refugio seguro. Su mente infantil desarrolló un mecanismo de supervivencia implacable, la hipersexualización temprana y la agresividad verbal como escudos impenetrables. Se construyó una pesada armadura de cuero negro, estoperoles y una actitud desafiante y cínica. Pero debajo de toda esa armadura amenazante, seguía viva y sangrando la niña aterrorizada de 1975. La niña que mendigaba 5 míseros minutos de atención genuina sin cámaras de por medio. La psique viciada exige una compensación brutal. Si el calor familiar no existe, el estruendo ensordecedor del aplauso de los extraños tiene que llenar forzosamente el vacío. Se volvió adicta a la adrenalina tóxica de los escenarios porque era el único lugar en el mundo donde tenía el control absoluto. Arriba de la tarima ella era la diosa intocable. Abajo volvía a ser la niña abandonada y miserable. Ese desequilibrio psicológico fatal la empujó a buscar refugio en lugares oscuros y destructivos. Buscaba inconscientemente a su padre agresor en cada hombre que la humillaba y la lastimaba físicamente. Buscaba desesperadamente el reconocimiento de su madre en cada aplauso que moría cruelmente al final del concierto, dejándola tirada en el silencio sepulcral de los camerinos. Esa incapacidad absoluta para amar, sanamente forjada a la fuerza en el fuego del abandono mediático y la violencia disfrazada de glamour, sería la herencia más maldita, envenenada y destructiva que le entregaría directamente en las manos a su propia y única hija. Fines de la década de los 80. La inmensa y devoradora Ciudad de México respiraba un aire pesado, un smog denso cargado de promesas falsas, de ambiciones desmedidas y de luces de neón que parpadeaban en la noche como advertencias fúnebres que nadie quería mirar. Imagina a una joven atrapada en el asfixiante y gigantesco laberinto de un apellido legendario. Alejandra no quería ser simplemente la sombra de sus padres. Tenía hambre. Un hambre feroz, rabiosa, insaciable, primitiva. Un hambre oscura que le carcomía las entrañas y le gritaba desde el fondo de su psique que debía devorar el mundo entero antes de que el despiadado mundo del espectáculo terminara por devorarla a ella. Pero para subir al Olimpo de los dioses de plástico del entretenimiento latinoamericano, primero tienes que arrodillarte sumisamente ante los demonios de traje a la medida. Tienes que cruzar las frías, enormes e imponentes puertas de cristal de las corporaciones musicales y del monopolio televisivo hegemónico. Esas oficinas blindadas con olor a tabaco caro y whisky añejo, donde tu talento es lo de menos y tu capacidad física y mental para ser exprimida hasta la última gota de sangre es lo único que realmente les importa a los hombres del paramenta. Poder. ¿Acaso ella sabía que estaba entrando voluntariamente a una jaula de oro? Tenía idea de que cada firma apresurada estampada en esos contratos draconianos era un clavo más oxidado y frío en el ataúd de su propia libertad. Comprendía en su presura contratos de unos. Comprendía en su presura. Comprendía en su propiaza. Comprendía en su propiali. Infinita, ciega y desesperada juventud que los aplausos, multitudinarios que tanto anhelaba, serían los mismos barrotes invisibles que la mantendrían prisionera por el resto de su miserable existencia. Se daba cuenta de que estaba entregando su alma, su paz y su futuro a un oscuro matadero disfrazado de alfombra roja y reflectores. No, ella creía ingenuamente que estaba conquistando su tan ansiada independencia. Creía que la chaqueta de cuero negro, la voz ronca, el cabello alborotado y la actitud desafiante eran armas suyas, cuando en realidad solo eran el disfraz comercial que los ejecutivos le habían cosido a la medida exacta para vender su rebeldía empaquetada a millones de adolescentes confundidos. Quizá tú también conoces esa sensación. A lo mejor tú también has sentido alguna vez esa ingenuidad traicionera y letal. Esa emoción ciega e irracional cuando te ofrecen el trabajo de tus sueños, la oportunidad dorada de tu vida, el ascenso que tanto esperabas y firmas sin leer la letra pequeña. Firmas sin saber que estás entregando tu tiempo vital, tu salud física, tu cordura mental y tu propia familia a una corporación despiadada que te reemplazará sin dudarlo al día siguiente de tu colapso en el hospital. Piensa en eso un momento. Detente un segundo y escucha esto con muchísima atención. El diablo, en la industria del entretenimiento, no tiene cuernos ni cola roja. El diablo lleva relojes suizos de edición limitada.
Fuma puros importados, sonríe amablemente. Te da palmaditas en la espalda y te llama mi reina mientras calcula matemáticamente y en silencio cuántos millones de dólares puede extraer de tu sufrimiento antes de que tu cuerpo inevitablemente se rompa en 1000 pedazos. Y así, desde las sombras aparecieron los primeros manipuladores, los dueños absolutos del monopolio televisivo de la época, los intocables zares de la radio, los managers hambrientos que olieron la sangre fresca a kilómetros de distancia. Vieron en ella a una niña rota, insegura y desesperada por validación y atención, y supieron exactamente cómo utilizar esa profunda fractura psicológica a su favor. Le prometieron las estrellas del firmamento, pero a cambio le exigieron el control absoluto de su respiración. La aislaron metódica y cruelmente de cualquier consejo sensato o familiar. La rodearon de un séquito tóxico de aduladores profesionales, estilistas complacientes, asistentes mudos y falsos amigos, pagados directamente por la disquera para asegurarse de que ella nunca, bajo ninguna circunstancia, escuchara una opinión honesta que pudiera hacerla despertar de su letargo. El precio de su éxito desmedido fue su identidad real. El precio de su fama arrolladora fue su salud física y mental. El precio de llenar los inmensos auditorios de punta a punta fue vaciar su propio corazón hasta dejarlo convertido en un desierto estéril y congelado. El precio de su libertad aparente y pública fue convertirse en la esclava más obediente y rentable de toda una maquinaria industrial. El precio de ser coronada como la reina de corazones fue verse obligada a arrancar su propio corazón palpitante y servirlo en bandeja de plata a los fríos ejecutivos de la disquera. La rebeldía de Alejandra, esa imagen salvaje, libre y descontrolada que enamoró perdidamente a toda una generación de jóvenes, fue meticulosamente monetizada, registrada y patentada por hombres de 50 años sentados en oficinas de cristal, con aire acondicionado. ¿Sabía ella que su imagen de mujer indomable era el producto de marketing más dócil y controlado de la década? ¿Entendía acaso que su aparente anarquía estaba estrictamente calendarizada en giras inhumanas de 300 días al año? ¿Acaso podía ver que los managers que le pasaban rápidamente la botella de alcohol en los camerinos o la pastilla mágica para poder dormir en los vuelos nocturnos no eran sus amigos leales, sino sus crueles carceleros asegurándose de que la máquina nunca dejara de producir billetes de $100? Guarda este detalle en tu memoria, clávalo en tu mente ahora mismo, porque es la semilla putrefacta del inmenso desastre que arrasaría con la vida de su futura y única hija. A Alejandra le enseñaron a base de golpes psicológicos desde sus primeros pasos en la cima de la fama que el ser humano es completamente desechable, pero que el espectáculo es una religión sagrada que exige sacrificios diarios. Le inyectaron directamente en las venas la creencia absoluta y destructiva de que el dolor físico siempre se oculta con gruesas capas de maquillaje, que el agotamiento extremo y paralizante se cura milagrosamente con estimulantes químicos y que cualquier problema íntimo o familiar se resuelve simplemente arrojándole fajos de billetes a la cara o ignorándolo por completo hasta que desaparezca en el olvido. Los managers voraces y parásitos la convencieron hábilmente de que ella estaba por encima del bien, del mal y de la moralidad de los mortales. La malcriaron con lujos, la usaron como un cajero automático inagotable, la exprimieron hasta la extenuación y le construyeron artificialmente un ego de proporciones monstruosas, aterradoras e impenetrables, única y exclusivamente para ocultar a la frágil, asustada e insegura niña que seguía viviendo y llorando en su interior. Las primeras concesiones morales en esa oficina de cristal parecían del todo insignificantes: ocultar un noviazgo genuino por órdenes de relaciones públicas, aceptar cantar una melodía comercial que detestaba con el alma, sonreírle sumisamente al poderoso directivo de televisión que le producía un asco profundo. Pero esas pequeñas y silenciosas concesiones iniciales fueron abriendo lentamente una grieta gigantesca y profunda en su espíritu, una herida purulenta por donde se drenó toda su esencia humana. Se acostumbró a vivir cómodamente en el engaño permanente. Se hizo adicta a la anestesia temporal del aplauso falso de las multitudes que no la conocían. Vendió su alma al diablo corporativo sin dudarlo. Y el diablo le pagó con creces, forrando cada centímetro de su enorme jaula con oro macizo, diamantes y platino, y asegurándose meticulosamente de que las cerraduras estuvieran oxidadas para que nunca jamás en su vida pudiera escapar de la pesadilla.
dorada que ella misma había ayudado a construir en su infinita y desesperada ingenuidad juvenil. Finales de los 90, principios de los 2000. El mundo entero estaba arrodillado a sus pies. Ya no era la hija rebelde de Silvia Pinal. Era el monstruo, el titán invencible, la inalcanzable reina de corazones. Imagina el poder absoluto, el poder oscuro que emborracha y corrompe la sangre. No hablamos de fama pasajera de televisión. Hablamos de cuentas bancarias con 7 ceros, millones de dólares fluyendo constantemente, auditorios nacionales, reventando noche tras noche en la Ciudad de México. 20,000 gargantas desgarrándose al unísono coreando eternamente bella, hasta sangrar las cuerdas vocales hasta desmayarse en las gradas de locura. Mansiones inmensas en el Pedregal con muros de piedra volcánica de 3 metros para evitar a los francotiradores de la prensa. Penthouse espectacular en Miami, con vistas panorámicas al Océano Atlántico. Jets privados esperando en la pista con motores encendidos a las 3 de la madrugada. Botellas de champán francés que costaban exactamente lo que una familia obrera gana en 5 largos años de trabajo. Guarda este detalle en tu mente ahora mismo. Cuando llegas a esa cima vertiginosa ya nadie te dice que no. Todos sonríen hipócritamente. El aire se vuelve fino y real tóxico. Eres intocable. Eres una diosa omnipotente de carne, huesos y laca. Pero los dioses también sangran, y su sangre estaba podrida desde el inicio. El éxito aplastante es el mejor maquillaje para tapar la miseria humana. Cifras reales: más de 30 millones, decenas de Grammys, giras internacionales exhaustivas de 200 fechas al año sin descanso. ¿Quién cría a una niña inocente cuando la madre está a 10,000 kilómetros de distancia, subida en tacones de 15 centímetros, drogada de adrenalina y rodeada de guardaespaldas armados? El imperio económico crecía de forma monstruosa. La cuenta corriente engordaba obscenamente. La casa se llenaba de mármol importado de Italia y obras invaluables. Pero la casa estaba vacía, gélida, muerta por dentro. El eco solitario de los pasos de una niña resonaba lúgubremente. Piensa en eso un momento. ¿De qué sirve comprar el mundo entero si pierdes tu propia sangre en la transacción? Atención, porque aquí llega la primera revelación. El secreto más tétrico y destructivo de la dinastía Pinal no son los excesos de drogas. Es el patrón cíclico de abandono brutal. La verdadera maldición generacional. La verdad detrás de la madre soltera empoderada que te vendieron las revistas es siniestra. Alejandra Guzmán no crió a Frida Sofía. La crió su abultada nómina. La criaron las frías transferencias bancarias internacionales. Este abandono no fue un accidente trágico. Y los sentidos ha sido. Y los enanto no punto. Fue una decisión calculada, impuesta por la avaricia de la industria musical y acelerada por el terror a perder estatus. Vamos a los hechos crudos y documentados. Sin filtros. Año 2005. Ciudad de México. La realidad brutal de un país violento estrellándose contra los gruesos cristales blindados de la fama. Un intento de secuestro real. Un comando armado intercepta el vehículo donde viajaba Frida Sofía, de 12 años de edad. Los escoltas privados repelen la agresión a balazos. Hay detonaciones cruzadas. Hay sangre manchando el pavimento. Hay terror absoluto en los ojos de una preadolescente. Sobreviven de un milagro espeluznante. Ese evento traumático fue la excusa macabra para la separación definitiva. Pausó su lucrativa carrera para sanar el trauma psicológico de su hija, que acababa de ver la muerte de frente. Absolutamente no. La maquinaria no puede detenerse jamás. El show tiene que continuar siempre porque los contratos ya estaban firmados. La solución rápida fue el destierro forzado. Empacaron a la niña severamente traumatizada y la enviaron en un avión privado a un internado de élite en Connecticut. A miles de kilómetros de la balacera, pero también a miles de kilómetros del abrazo indispensable de su madre. A lo mejor tú también has sentido esa puñalada trapera de la vida. Ese momento donde necesitabas desesperadamente la protección emocional de tu familia. Y a cambio, solo recibiste soluciones frías, distancia geográfica y excusas baratas. Detente un segundo y escucha esto. Enviar a una adolescente con estrés postraumático severo a vivir completamente sola en un país extranjero rodeada de extraños no es amor materno incondicional. Es un acto de cobardía funcional para no lidiar con el dolor ajeno. Fue el inicio de la desconexión total. Alejandra se quedó facturando millones de dólares, protagonizando escándalos, cambiando de parejas sentimentales.
El padre biológico era borrado de la ecuación legal y emocional. Frida se quedó sola, abandonada en internados carísimos, creciendo con un rencor volcánico que hervía a fuego lento. El dinero silenció la balacera de 2005. El dinero pagó los mejores psiquiatras que nunca funcionaron porque la madre nunca estaba presente. El dinero compró el silencio cómplice de la prensa para proteger la gira. El dinero construyó el muro de hielo más alto e impenetrable entre dos seres que compartían la misma sangre. Alejandra Guzmán había tocado la cúspide del cielo. Era la máxima estrella de rock en español. La más rica, la más famosa. Las disqueras transnacionales le besaban los pies. Pero detrás de la puerta blindada de su mansión en Miami, la podredumbre avanzaba sin piedad. La jaula estaba completamente cerrada. Los barrotes eran de platino puro. Afuera la idolatría ciega de las masas. Adentro la descomposición absoluta del instinto maternal. El abismo negro ya estaba completamente abierto, y Frida, sola y aterrorizada, aprendía a odiar en el silencio de la noche. ¿Comprendes ahora por qué la caída posterior fue tan devastadora? Cuando estás en la cima más alta y peligrosa del mundo, la caída no solo te rompe los huesos. La caída te desmiembra en 1000 pedazos irreconocibles. El poder absoluto jamás es gratuito. El imperio del espectáculo no te regala millones de dólares simplemente porque tienes actitud salvaje y talento explosivo. No. La industria te cobra con sangre viva. Te cobra con tu cordura mental. Te cobra arrebatándote aquello que más amas pieza por pieza hasta dejarte completamente vacía. Alejandra Guzmán no firmó un simple contrato discográfico en oficinas blindadas. Firmó un pacto oscuro, un contrato con el mismísimo diablo. Y el diablo en la industria musical latinoamericana viste trajes a la medida, fuma puros carísimos, te da palmaditas condescendientes y te llama mi reina, mientras te exprime hasta la última gota de tu juventud. Piensa en eso un momento. Detente un segundo y escucha esto. Cuando te conviertes legalmente en la reina de corazones, dejas de ser una mujer de carne y hueso. Te transformas en un activo financiero gigantesco, en una máquina registradora incansable que no tiene derecho a enfermarse, no tiene derecho a deprimirse en privado y sobre todo no tiene derecho a ejercer la maternidad tradicional. El pacto demoníaco era frío y despiadado. La disquera y su círculo de poder exigían control absoluto. Control sobre su imagen pública, sobre sus escándalos fabricados y sobre su tiempo personal. 200 conciertos al año. Giras internacionales que destruían los nervios. Vuelos privados de madrugada. Le exigieron vender perpetuamente la imagen de la mujer eternamente indomable, indoblegable, libre de ataduras. Pero esa cacareada libertad era la mentira más grande, la estafa maestra más cruel de su carrera. Estaba encadenada a un calendario inhumano. Si su cuerpo colapsaba por agotamiento crónico, los managers jamás cancelaban la fecha. Llamaban en secreto a un médico privado para inyectarle potentes estimulantes en la vena. Si el alma se le rompía en pedazos por una traición amorosa, le prohibían terminantemente mostrar vulnerabilidad. Tenía que salir a cantar con una sonrisa perfectamente ensayada, tragándose el dolor, el vómito y la bilis porque había 20,000 boletos vendidos en la taquilla que no se podían reembolsar bajo ninguna circunstancia. Le obligaron a mantener un perfil mediático lleno de escándalos rentables, relaciones fugaces y rebeldía plastificada. Su vida íntima, su rol fundamental como madre biológica de Frida Sofía, era relegado al rincón más oscuro de su agenda diaria. Para los ejecutivos de traje, la maternidad estorbaba severamente. Una madre dedicada no genera portadas sensacionalistas lucrativas. El sistema implacable la obligó a elegir entre la pesada corona de espinas del éxito comercial y el crecimiento sano de su única hija. Eligió la corona. A lo mejor tú también has sentido esa asfixia paralizante. A lo mejor tú también has sentido en tu propio trabajo diario o en tu propia vida rutinaria cómo un sistema despiadado te exprime lentamente hasta dejarte sin aliento. Esa sensación opresiva, injusta y desesperante de dar el 100% de tu energía vital, de sacrificar tus fines de semana, de abandonar el tiempo sagrado con tu familia por cumplir con las exigencias de un jefe o una gran empresa que te comportiente. Reemplazará al día siguiente si caes enfermo. Quizá tú también has tenido que tragar amargamente tus lágrimas en el lavabo de un baño público para salir inmediatamente a sonreírle falsamente a un cliente importante.
Imagina esa misma explotación laboral brutal pero multiplicada por decenas de millones de dólares y transmitida en vivo en televisión nacional. Esa era la celda ineludible de Alejandra. Atención, porque aquí llega la segunda revelación. La verdad siniestra que los programas matutinos de chismes jamás se atrevieron a desmenuzar por verdadero terror a perder sus valiosas acreditaciones de prensa y sus accesos VIP. La segunda revelación es la tiranía absoluta del círculo parasitario y el secuestro emocional planificado. Alejandra no se alejó de Frida Sofía únicamente por exceso de trabajo. Fue empujada deliberadamente. Fue sistemática y fríamente aislada por su propio equipo interno. Los managers avariciosos, los contadores, los asistentes personales, esos supuestos amigos de la alta sociedad que vivían rodeados de lujos a costa de su fortuna, identificaron rápidamente a Frida Sofía como una amenaza directa a su mina de oro inagotable. Si Alejandra pasaba tiempo de calidad con su hija, no estaba produciendo dinero fresco en los escenarios. Si Alejandra se enfocaba en ser madre, el flujo de efectivo multimillonario corría el grave riesgo de detenerse en seco. Guarda este detalle porque es la parte más repugnante de la historia. El entorno tóxico orquestó una campaña psicológica venenosa y constante para envenenar la mente del artista contra su propia sangre. Le repetían incesantemente al oído día tras día que ella era la máxima estrella inalcanzable, que absolutamente nadie comprendía el inmenso peso de su genialidad. Y que Frida era solamente una niña rebelde, malcriada e ingrata que quería robarle su paz mental. Los parásitos del poder le lavaron el cerebro con precisión quirúrgica. La convencieron totalmente de que pagar religiosamente las facturas escolares más caras de Estados Unidos, transferir enormes cantidades de dólares mensuales y comprarle camionetas de lujo a su hija era el equivalente moral exacto a ser una madre ejemplar y amorosa. Crearon intencionalmente un muro de concreto armado y aislamiento total entre ambas. Cuando Frida llamaba desconsolada, llorando desde los fríos internados de Suiza o Connecticut, pidiendo desesperadamente escuchar la voz de su madre, el teléfono era interceptado cruelmente por los asistentes a sueldo. Tu mamá está ocupada trabajando. Tu mamá está durmiendo. Tu mamá está en el escenario y no puede atenderte. El bloqueo fue total, sistemático y despiadado. La niña fue marginada, brutalmente tratada como un simple estorbo corporativo molesto por los mismos empleados que cobraban su abultado sueldo mensual gracias al sudor y al talento innegable de su madre. La aislaron por completo. Y en el silencio ensordecedor de esa enorme mansión de Miami, rodeada de aplausos comprados y aduladores falsos, el lazo sagrado, puro e irrompible de la maternidad fue acribillado a sangre fría por los intereses oscuros de terceros. Estás en la cima. Tienes el mundo entero rendido a tus pies. Tus cuentas bancarias están a reventar. Las giras se agotan en minutos. Pero cierra la pesada puerta de caoba de tu mansión. Apaga las luces. ¿Qué te queda exactamente? Nada. Absolutamente nada. Nada. El silencio de esa casa no es paz. Es un depredador que te respira en la nuca. Alejandra Guzmán era la reina indiscutible del rock, pero su imperio estaba infestado. Infestado de ratas. Ratas elegantes con trajes de diseñador italiano. Ratas que dormían plácidamente en su propia cama. La caída libre no comenzó con un grito de su hija frente a una cámara. Eso fue solo el impacto final contra el concreto. La verdadera caída comenzó con la avaricia. Comenzó con la traición sistemática de los hombres y mujeres que juraron lealtad absoluta. La industria musical te exprime, sí. Las disqueras te roban la juventud, es cierto. Pero los que realmente te aniquilan, los que te vuelven loca, son los que tienen las llaves de tu casa. Los que conocen las contraseñas de tus cajas fuertes. Hablemos de sangre y dólares. Hablemos de verdaderos fraudes millonarios. Hombres que entraron a su vida prometiendo amor incondicional, protección y familia. Hombres que terminaron saliendo por la puerta trasera con maletines repletos de dinero sucio. Representantes contadores de máxima confianza, parejas sentimentales con sonrisas perfectas. Le robaron de frente, sin anestesia. Falsificaron firmas en documentos legales. Vaciaron fideicomisos enteros que estaban destinados al futuro de su hija. Desaparecieron más de $4 millones en un solo golpe maestro de estafa piramidal. ¿Sabes lo que se siente trabajar hasta escupir sangre en los camerinos para que un cobarde te robe el patrimonio de tu familia? Piensa en eso un momento. Detente ahora mismo y visualiza la crudeza de esa traición.
Te rompes la espalda en 300 conciertos al año. Te inyectas cortisona para soportar el dolor de rodillas. Te alejas forzosamente de tu única hija. Te pierdes sus cumpleaños, sus graduaciones, sus lágrimas, todo por ir a facturar. Y ese dinero maldito, esa sangre tuya convertida en billetes de $100, se la roba impunemente el mismo hombre que te besa en las mañanas. La traición financiera te destruye la cuenta bancaria, pero la traición íntima te aniquila la cordura para siempre. Pero el infierno siempre tiene niveles mucho más oscuros y profundos. La cama te traiciona, el manager te roba a manos llenas, y la familia te vende al mejor postor. La famosa dinastía Pinal no es el cuento de hadas que la televisión te ha querido vender durante décadas. Es un nido de víboras mediáticas, secretos de alcoba oscuros, crisis nerviosas severas, recaídas documentadas en clínicas de rehabilitación. Todo, absolutamente todo, se filtraba a la prensa amarillista en tiempo récord. ¿Quién llamaba sigilosamente a los paparazzi para avisar dónde estaba cenando? ¿Quién cobraba los jugosos cheques bajo la mesa de las peores revistas de chismes de México? Su propio Círculo Cero, su propia sangre. Alejandra descubría sus tragedias más íntimas, sus peores fracasos personales impresos a todo color en las portadas de los periódicos antes siquiera de poder procesarlos en privado. No podía confiar ciegamente en su madre, no podía confiar en sus hermanos, no podía confiar ni en su propia sombra proyectada en la pared. El éxito desmedido la convirtió en un botín de guerra ambulante. Todos a su alrededor querían un pedazo de Alejandra, un pedazo de su fama arrolladora, un pedazo de su influencia mediática, un pedazo literal de su carne. Se volvió un blanco móvil iluminado por reflectores 24 horas al día. Y cuando vives tu vida entera bajo fuego cruzado constante, tu mente se quiebra. Desarrollas una paranoia crónica aguda y destructiva. Te vuelves un témpano de hielo. Te encierras bajo llave. Despides a tu equipo entero. Contratas seguridad armada con rifles de asalto hasta para ir al baño de un restaurante. Construyes muros de piedra volcánica de 3 metros de altura alrededor de tu fortaleza en Miami. Pones cámaras de vigilancia en cada maldito rincón. Pero esos muros de concreto no solo dejaron fuera a los ladrones de cuello blanco y a los periodistas hambrientos. Esos inmensos muros también dejaron fuera a Frida Sofía. Aquí está la conexión letal de esta tragedia. Guarda este detalle en lo más profundo de tu memoria. Una madre sistemáticamente traicionada por el mundo entero no tiene espacio emocional disponible para abrazar a absolutamente nadie, ni siquiera a su propia hija adolescente. Alejandra, mutilada por las estafas y las mentiras, se convirtió en un puercoespín emocional. Estaba cubierta de púas envenenadas, lista para atacar al menor movimiento. Si te acercabas 1 milímetro de más, te hacía sangrar. La paranoia la devoró viva. Veía enemigos ocultos en todas partes. Frida Sofía, en plena y vulnerable etapa de adolescencia, no encontró a una madre protectora al regresar de los fríos internados. No encontró un regazo cálido donde llorar sus propios traumas. Encontró a una mujer herida de muerte, aterrada, furiosa, con el universo entero. Una mujer que disparaba a quemarropa contra cualquiera que cruzara la puerta de su casa por puro instinto de supervivencia animal. La soledad te pudre el alma. El dinero atrajo a los parásitos sin piedad. El dinero pudrió las relaciones amorosas desde la raíz. El dinero compró la lealtad temporal de sus empleados hasta que el primer cheque rebotó en el banco. El dinero silenció a la prensa tradicional, pero encendió una bomba de tiempo dentro de su propia casa. La traición constante te aísla del mundo real. Te arranca la empatía de tajo. Alejandra dejó de ser una madre presente para convertirse en una sobreviviente rabiosa en medio de una asquerosa carnicería financiera y familiar. Y en esa oscura trinchera llena de lodo, mentiras y traiciones, Frida fue la primera y más grande víctima colateral. La desconexión final fue total, absoluta e irreversible. Simplemente no puedes enseñarle a tu hija a confiar ciegamente en el mundo cuando el mundo entero te acaba de apuñalar por la espalda hasta dejarte sin respiración. Abril de 2009. Clínica Valentina en Ciudad de México. Alejandra Guzmán pagó en efectivo para recibir inyecciones estéticas en los glúteos. El procedimiento no se hizo en un quirófano certificado. Se hizo en una camilla común. El diagnóstico oficial meses después fue clarofibromatosis con necrosis de tejido adiposo. Le inyectaron polimetilmetacrilato, plástico industrial utilizado para fabricar piezas de automóviles.
La sustancia se adhirió a sus músculos, nervios y tejidos internos. El veneno corría por su torrente sanguíneo sin control alguno. El sistema inmunológico colapsó. La infección bacteriana comenzó a pudrir la carne viva desde adentro hacia afuera, destruyendo su cuerpo irreversiblemente. El dolor físico fue inmediato e incapacitante. No podía caminar. No podía sentarse ni dormir. Su temperatura superaba los 40 grados. Fue ingresada de urgencia múltiples veces. Los cirujanos tuvieron que abrir su piel, cortar tejido necrosado, raspar el músculo infectado y dejar heridas abiertas con drenajes para extraer plástico y sangre contaminada. Las gasas médicas se empapaban de fluidos corporales negros y malolientes diariamente. Hubo más de 40 intervenciones quirúrgicas documentadas bajo anestesia general a lo largo de 10 años. Le cortaron partes vitales del músculo. Amputaron tejido sano para salvarle la vida. El riesgo de septicemia era un diagnóstico diario en su expediente clínico del hospital. Atención, porque aquí llega la tercera revelación. La tercera revelación es la destrucción total del vínculo materno a causa de la sedación crónica y el aislamiento médico. Los programas mostraron cirugías físicas pero ocultaron el daño familiar. Mientras el plástico destruía sus células, la relación directa con su hija adolescente se cortó definitivamente. Alejandra pasó meses postrada en camas de hospital. Para soportar el dolor extremo de tener músculos raspados, los médicos le prescribieron dosis masivas de opioides, sedantes fuertes y antidepresivos diariamente. Las dosis clínicas eran tan altas que le provocaban episodios crónicos de pérdida de memoria. Bajo los efectos de morfina, oxicodona y sedantes, la función cognitiva se anula. Alejandra estaba físicamente presente pero neurológicamente ausente. Frida Sofía regresaba de los internados y encontraba a una paciente dopada, incapaz de mantener una conversación coherente o ejercer protección materna básica. La casa se llenó de enfermeros médicos y máquinas de signos vitales. La adolescente fue relegada a un segundo plano. Los managers prohibieron el contacto directo para evitar estrés a la paciente. Frida Sofía fue expulsada del perímetro médico de su madre. El aislamiento farmacológico y corporativo las separó. Alejandra eligió la sedación médica para sobrevivir al dolor, pero esa decisión destruyó la comunicación familiar. El abandono estaba totalmente justificado por prescripciones médicas legales. La hija desarrolló resentimiento profundo al ver que su madre priorizaba su imagen sobre su bienestar familiar, pagando el precio físico que ahora las mantenía geográficamente alejadas. El abismo entre ellas se volvió definitivo durante este proceso. El dinero de regalías seguía fluyendo para pagar facturas millonarias, pero la madre desapareció bajo los narcóticos recetados. En ese momento exacto de debilidad clínica, los medios iniciaron un ataque frontal. La prensa de espectáculos y el público general ejecutaron una campaña de humillación masiva y despiadada. Los reporteros pagaron a empleados de hospitales privados para filtrar partes médicos estrictamente confidenciales. Programas de televisión exhibieron diagramas anatómicos médicos detallando cómo el plástico deformó sus glúteos. Revistas publicaron fotografías reales de Alejandra saliendo de clínicas en silla de ruedas, demacrada, sin maquillaje, pesando 30 kilos menos, con titulares inmensos que exponían su condición. Las portadas exhibían morbo crudo, lucrando directamente con el sufrimiento ajeno en los puestos callejeros nacionales. El público no tuvo piedad alguna. Los foros de internet y redes sociales se llenaron de insultos directos hacia su aspecto deteriorado. La audiencia la culpó por inyectarse sustancias ilegales. Dijeron abiertamente que su tragedia era el resultado justo por su obsesión estética. La televisión, que antes la coronaba exponente del rock, la exhibía diariamente como un experimento médico fallido, un espectáculo visual perturbador para generar rating. Los panelistas de programas debatían en vivo sobre infecciones purulentas y tejido muerto sin respetar el diagnóstico médico. Explotaron su condición clínica para vender espacios publicitarios muy caros. La humillación pública no se detuvo en su salud física. Los periodistas comenzaron a investigar agresivamente la vida privada de Frida Sofía. La prensa publicó comprobantes de que la hija estaba sola, viviendo en departamentos pagados por la madre, rodeada de fuertes excesos y sin supervisión de un adulto responsable. Usaron los problemas de conducta de la adolescente para atacar la moralidad de Alejandra.
Los titulares decían claramente que mientras la madre pasaba meses enteros internada en hospitales, la hija se destruía en las calles de Miami sin control familiar. El público televidente y la prensa la juzgaron severamente, la condenaron sin juicio y la expusieron al escrutinio más violento documentado. El imperio mediático que ella misma alimentó durante 20 años seguidos se dio la vuelta en el momento en que sus propios órganos fallaban. No hubo empatía por parte de los presentadores que años antes pedían entrevistas exclusivas. La industria televisiva y los medios utilizaron el dolor físico de las cirugías, drenajes de sangre, amputación de tejidos gravemente infectados y el innegable abandono de su hija adolescente como producto de consumo masivo sumamente rentable. El sistema la trituró comercialmente frente a los ojos de toda la población hispana y expusieron su tragedia familiar sin ningún filtro ético humano. Las televisoras rompieron cualquier código de conducta para transmitir el morbo en horario estelar ininterrumpido. Y ahora llegamos a la cuarta y última revelación. El 7 de abril de 2021, el mundo del espectáculo latinoamericano colapsó. Frida Sofía se sentó frente a una cámara de televisión nacional y detonó una bomba nuclear. Confesó que su abuelo materno, Enrique Guzmán, abusó de ella cuando tenía 5 años de edad. No fue un simple altercado familiar. No fue un reclamo por dinero. Fue una acusación directa de pedofilia contra el patriarca absoluto del rock and roll en México. Un ídolo intocable. Un hombre con poder, contactos y 50 años de influencia directa en las esferas más altas de la televisión, el teatro y la política. La declaración paralizó al país. La red de protección de la élite se activó en cuestión de minutos. La maquinaria de relaciones públicas de la dinastía Pinal comenzó a operar para controlar los daños comerciales. El público esperaba con ansias la reacción de la madre. El instinto biológico dicta que una madre protege a su cría contra cualquier amenaza. Pero Alejandra Guzmán no actuó como madre. Actuó como una empleada corporativa protegiendo los intereses financieros de la gran empresa familiar. Publicó un video oficial en todas sus redes sociales. Miró fijamente a la cámara con un guión previamente ensayado y dijo una frase que destruyó su relación familiar para siempre. Pongo las manos en el fuego por mi padre. Acto seguido sugirió públicamente que su hija necesitaba urgente ayuda psiquiátrica. Invalidó totalmente el testimonio de la presunta víctima frente a millones de espectadores. Eligió el linaje, eligió el poder, eligió la industria. La pregunta es obligada. ¿Por qué este oscuro secreto permaneció oculto durante más de 2 décadas en las sombras de las mansiones? ¿Por qué nadie intervino antes para detener este abuso continuado? ¿Quién se beneficia realmente de este pacto de silencio perturbador? Andoskun Donar. ¿Por qué nadie intervino? La respuesta es cruda y directa: el dinero. El encubrimiento sistemático beneficia a los ejecutivos de la televisión, promotores de conciertos y disqueras transnacionales. Enrique Guzmán es una marca registrada sumamente lucrativa. Si el patriarca cae, las obras de teatro se cancelan. Los patrocinios millonarios se retiran. Las regalías se congelan en los tribunales. La dinastía pierde su estatus de realeza intocable y se convierte en un riesgo para los inversionistas. El silencio de Alejandra fue una decisión de negocios fríamente calculada por su equipo legal. La industria del entretenimiento nunca permite que sus figuras rentables terminen en prisión. Los productores cerraron filas, le dieron espacios en horario estelar al acusado para llorar y defenderse, atacando ferozmente la credibilidad de la denunciante. Aquí entra la verdadera y cruda impotencia frente a la élite de poder. Alejandra Guzmán es una multimillonaria. Tiene fama mundial, pero frente al sistema patriarcal de la industria, es simplemente un engranaje reemplazable más. Si ella apoyaba abiertamente a Frida Sofía, tenía que enfrentarse directamente a las cadenas de televisión que transmiten sus masivos conciertos. Tenía que enfrentarse frontalmente a los empresarios teatrales que financian las millonarias giras de su familia. Tenía que declarar la guerra total contra los directivos intocables que encubren los crímenes de los poderosos desde hace 40 años. Ir en contra de su propio padre significaba dinamitar su propia carrera musical desde los mismos cimientos. El miedo absoluto a perder el codiciado trono la paralizó por completo. El terror profundo a ser expulsada del círculo íntimo de la élite mexicana la obligó a tragar la sangre derramada de su propia hija. El sistema de poder presiona, asfixia, castiga
y amenaza económicamente a todos aquellos que rompen el estricto código de silencio de las altas esferas sociales. Frida Sofía representó una falla inaceptable en el sistema. Al hablar amenazó el flujo de millones de pesos. Las televisoras actuaron como tribunal mediático y dictaron sentencia rápidamente. La hija estaba loca, la madre era víctima y el abuelo intachable. Manipularon la narrativa usando programas financiados por las empresas que contratan a los Guzmán. Los comunicadores recibieron instrucciones de limpiar la imagen del patriarca. Las pruebas documentales, periciales, psicológicas y denuncias formales fueron minimizadas y ridiculizadas en pantalla. La maquinaria aplastó a la denunciante para salvar el producto comercial. El pacto de silencio encubre un crimen y garantiza que los dividendos caigan seguros en las cuentas bancarias de los ejecutivos cada fin de mes. Esta es verdaderamente la revelación más oscura y perturbadora de toda nuestra trágica historia. Alejandra Guzmán prefirió amputar la rama joven de su propia descendencia biológica antes que atreverse a cortar las raíces podridas del árbol familiar que la alimenta constantemente de millones de dólares. La traición definitiva e imperdonable no fue solo darle la espalda públicamente frente a una cámara encendida. La peor traición cometida fue entregar a la supuesta víctima infantil al brutal escrutinio público para que la televisión amarillista la devorara completamente viva. Demostró claramente que en las más altas e inalcanzables esferas del entretenimiento latinoamericano, la sangre familiar jamás pesa más que los lucrativos contratos de exclusividad. El estatus social privilegiado, la herencia económica millonaria y el peso del apellido famoso son ídolos falsos y crueles que exigen constantes sacrificios humanos reales. La corona dorada se mantuvo completamente intacta. La cuenta de Banco Internacional siguió engordando. El patriarca intocable continuó cobrando religiosamente las entradas de teatro en todo el país. Pero la familia se extinguió legal y emocionalmente para siempre, bajo los pesados escombros del dinero. Miramos la vida de Alejandra Guzmán y vemos una tragedia documentada en tiempo real expuesta frente a cámaras y micrófonos. Esta historia no es simplemente un recuento de errores públicos. Es un funeral en vida. Estamos presenciando la destrucción absoluta de un núcleo familiar transmitida en alta definición para el consumo de millones de personas. Cuando observamos los restos de esta relación entre madre e hija, tenemos que preguntarnos con total frialdad sobre el verdadero valor de la riqueza. El dinero compra la paz mental. Las cuentas bancarias de esta dinastía tienen fondos suficientes para pagar a los despachos de abogados más caros del continente, para silenciar demandas legales, para financiar meses enteros en unidades de comparte, cuidados intensivos, para pagar cirugías reconstructivas privadas y para contratar equipos completos de manejo de crisis. El dinero logró mantener intactos los contratos de la marca familiar frente a los inversionistas de la industria musical, pero los billetes fallaron miserablemente en el interior de la casa. Ningún cheque de 7 cifras pudo comprar un retroceso en el calendario para evitar las negligencias de la crianza. Ninguna transferencia bancaria internacional pudo borrar el diagnóstico de estrés postraumático de una adolescente que fue enviada a internados extranjeros. Los millones de dólares sirvieron para construir muros perimetrales, pagar guardias de seguridad y comprar propiedades de lujo, pero no sirvieron para enseñarle a una madre cómo establecer una comunicación funcional con su hija. El precio real de la fama prolongada no se paga con impuestos, se paga con aislamiento. Se paga con la incapacidad total de formar vínculos humanos reales, porque desde el inicio de su carrera la artista fue condicionada a relacionarse con las personas únicamente a través de transacciones comerciales, viéndolos como empleados a sueldo, como ejecutivos de disqueras o como amenazas mediáticas. La paz no existe cuando tu propia estabilidad financiera depende directamente de ocultar los crímenes y los abusos de las figuras de autoridad dentro de tu propio grupo familiar. Y aquí es donde debemos detenernos y ejercer un acto de empatía profunda, por más oscuro e incómodo que resulte analizar los hechos. Es sumamente fácil juzgar las acciones de Alejandra desde la seguridad de nuestras propias casas. Es fácil señalarla frente al televisor por no defender el testimonio de Frida Sofía, por priorizar las giras de conciertos sobre la maternidad presente, por someterse a intervenciones estéticas clandestinas y por mantener su aislamiento bajo el efecto prolongado de medicamentos psiquiátricos recetados. Pero emitir una condena sin intentar comprender el origen del comportamiento es ignorar la psicología del trauma.
Tenemos que entender la raíz exacta de esta deformación en su conducta. Alejandra Guzmán es el resultado directo de un sistema familiar y comercial que le negó protección desde su infancia. De seguros, di, No podemos exigirle que entregue un amor sano, maduro y protector cuando ella jamás recibió un trato sano, maduro y protector en sus primeros años de desarrollo cognitivo. Fue criada por padres ausentes enfocados exclusivamente en sus producciones cinematográficas y en sus proyectos musicales en un ambiente donde la violencia doméstica estaba normalizada. Aprendió a conseguir atención a través del conflicto y el escándalo. Fue educada bajo un régimen estricto donde cumplir con los compromisos laborales era más importante que atender las necesidades familiares básicas. Exigirle que actuara con integridad moral frente a las corporaciones de televisión y frente al patriarca de su familia es exigirle que renuncie a la única estructura de supervivencia económica y social que conoce desde que nació. Su mente fue configurada para proteger el negocio familiar, porque el negocio familiar fue lo único permanente en su rutina. Los afectos eran temporales, los asistentes eran reemplazables, pero el estatus de la dinastía era la única constante inamovible. Ella es una víctima original que, al no procesar el daño psicológico de su niñez, replicó el patrón de abandono con su propia descendencia. Quizá tú también has tenido que tomar decisiones así, callar cuando querías gritar. Piensa detenidamente en tu propia vida cotidiana lejos de las alfombras rojas y los ingresos millonarios. A lo mejor tú también has tenido que sentarte en una mesa familiar durante una cena de fin de año, sabiendo perfectamente que un pariente cercano cometió actos imperdonables o abusos, pero decidiste guardar silencio y no confrontarlo para no generar un conflicto mayor con el resto de la familia. A lo mejor tú también has tenido que soportar condiciones de trabajo inaceptables, gritos o humillaciones por parte de un superior, y te mordiste la lengua. Agachaste la cabeza y seguiste trabajando porque necesitabas cobrar la quincena para pagar el alquiler de tu casa y alimentar a tus hijos. El contexto cambia, los números en la cuenta de ahorros son drásticamente diferentes, pero el mecanismo psicológico de la sumisión ante el poder es exactamente el mismo. La angustia de una artista que cede ante la presión de las cadenas televisivas para no perder sus contratos de exclusividad es la misma angustia de un empleado común que tolera un ambiente laboral tóxico por el miedo absoluto a quedarse desempleado y en la calle. La impotencia ante la jerarquía es universal. El terror a perder el sustento económico nos empuja a firmar pactos de silencio y a ignorar nuestras propias convicciones éticas. Alejandra Guzmán decidió no respaldar públicamente a su propia hija para proteger el prestigio corporativo y los ingresos de su familia de la misma manera exacta en que muchas familias comunes ocultan a los agresores en sus propios hogares, por el miedo a la crítica social del vecindario o por una fuerte dependencia económica hacia el victimario. No somos tan distintos de los personajes públicos que fracasan en sus relaciones. La única diferencia real es que nuestros errores, nuestras crisis de ansiedad y nuestras cobardías no se documentan en cámaras de televisión ni se transmiten en noticieros internacionales. Esta es la tragedia definitiva de las familias que concentran poder e influencia en la industria. Heredan fortunas incalculables, heredan un talento innegable y heredan contactos directos en las más altas esferas sociales, pero también heredan una profunda incapacidad clínica para establecer conexiones afectivas funcionales. Viven atrapados en un ciclo de violencia psicológica y carencia afectiva que se repite generación tras generación con una exactitud inalterable. Silvia Pinal dejó a Alejandra en manos de niñeras para asistir a los estudios de grabación. Alejandra dejó a Frida Sofía en internados para cumplir con calendarios de 200 conciertos internacionales. Y Frida Sofía en la actualidad enfrenta procesos legales completamente sola, renunciando públicamente a su apellido materno, intentando no repetir el ciclo de abandono, pero lidiando diariamente con las secuelas de un daño psiquiátrico que comenzó a gestarse 40 años antes de su nacimiento. Estas figuras viven en residencias exclusivas, viajan en vuelos privados y visten ropa de diseñador, pero en la base de su estructura psicológica, siguen actuando bajo el miedo constante al abandono, incapaces de resolver sus problemas fuera.
Del lente mediático. El sistema del entretenimiento exige rentabilidad constante y no permite distracciones familiares. Al final del día, las corporaciones obtuvieron sus ganancias millonarias, los ejecutivos conservaron sus puestos, pero la familia dejó de existir para siempre. La tormenta finalmente se ha detenido sobre la inmensa mansión de Miami, pero el aire interior sigue oliendo a pólvora y a tierra quemada. Las luces ensordecedoras de las cámaras de televisión han sido desconectadas. Los abogados han cobrado sus honorarios millonarios y los implacables reporteros han corrido velozmente a buscar a su siguiente víctima mediática para devorarla. El escándalo que paralizó a un país entero ya no ocupa las primeras planas de los periódicos de circulación nacional. Ahora solo quedan los ecos siniestros y la fría realidad de los daños colaterales. Queda una reina del rock coronada en lo alto de un vasto imperio de cenizas grises caminando completamente sola a las 3 de la madrugada por largos pasillos de mármol importado que ya nadie más pisa. Queda una heredera desterrada, despojada legal y emocionalmente de su propio apellido materno, sanando sus profundas heridas psiquiátricas en el exilio público. Y queda sobre todo una industria monstruosa e insaciable contando meticulosamente sus ganancias trimestrales en oficinas de cristal completamente ilesa, intocable y victoriosa, tras haber orquestado la masacre. El precio de su fama arrolladora fue sacrificar la inocencia pura de la única persona que la miró a los ojos con amor real antes de saber que era una leyenda intocable. El precio de su dinero ilimitado fue comprar la cama de hospital privado más cara del mundo para agonizar en absoluta y aterradora soledad, mientras sus asesores de máxima confianza vaciaban sus cuentas bancarias en paraísos fiscales. El precio de su poder absoluto fue construir muros perimetrales de piedra volcánica tan altos, fríos y gruesos que terminaron por asfixiar el oxígeno de su propia sangre. El precio de su codiciada corona de reina fue entregar el frágil cordón umbilical de su única hija directamente a las manos sucias de los ejecutivos de traje y corbata que dictaban sus calendarios inhumanos. El precio de su lealtad ciega a la industria fue sentarse frente a una cámara de televisión en cadena nacional para encubrir lo inconfesable, invalidar el trauma de una víctima y proteger ferozmente la marca registrada de un patriarca todopoderoso. El precio de su rebeldía milimétricamente empaquetada fue convertirse en la esclava más obediente, dócil y rentable de un monopolio televisivo despiadado que le prohibió ejercer su maternidad. El precio de su eterna juventud artificial fue pudrir su propia carne humana con letal veneno industrial en quirófanos clandestinos, mientras el delicado tejido emocional de su familia se necrosaba irremediablemente en la habitación de al-lado. El precio de su éxito desmedido fue el insomnio crónico, la paranoia aguda y la dependencia total a los sedantes químicos para apagar la voz de su propia conciencia. El precio de su silencio cómplice fue el grito desesperado y ahogado de una niña de 5 años, un grito que resonará como una maldición imborrable por el resto de la eternidad en los oscuros cimientos de esa dinastía. El precio de ser la inigualable Alejandra Guzmán fue simple y llanamente dejar de ser una madre biológica protectora para convertirse en una fría y calculadora corporación transnacional. Esta es la verdadera lección que se oculta detrás del esmalte y el glamour. En el ajedrez macabro y calculador de las élites, los peones, siempre sin excepción alguna, son sacrificados cruelmente para proteger la vida del rey. La maquinaria del espectáculo latinoamericano es un leviatán que no tiene memoria histórica, no experimenta ningún tipo de remordimiento moral y carece absolutamente de compasión humana. Se alimenta vorazmente de talento joven y vulnerable, mastica la frágil cordura de sus grandes ídolos hasta volverlos paranoicos. Y finalmente escupe los huesos triturados de sus familias sin detener la música ni un solo maldito segundo. Al final de esta perturbadora historia real no hay redención cinematográfica posible. No hay abrerazos cálidos de reconciliación en la sala de estar. No hay finales felices ni perdones absolutos que borren el trauma. La famosa dinastía Pinal logró sobrevivir intacta para los libros de historia del entretenimiento. Los estadios seguirán abarrotándose de fanáticos ciegos y los lucrativos contratos internacionales seguirán firmándose con elegante tinta negra. Pero la familia, el núcleo íntimo, la confianza y la sangre. Esa familia está total y completamente muerta y enterrada. Los ídolos de plástico indestructible no sangran bajo los reflectores, pero sus hijos sí lo hacen en la oscuridad de sus habitaciones. Y en las más altas e inalcanzables esferas del poder,
La sangre derramada de un heredero inocente siempre será el impuesto oculto, el precio de admisión obligatorio y siniestro para mantener la pesada corona de oro brillando de manera impecable ante los ojos del mundo. Si esta historia cruda y sin filtros te tocó de alguna manera, si alguna vez tú también has tenido que sobrevivir al veneno silencioso de quienes tenían la sagrada obligación de protegerte, suscríbete a este canal y déjame tu comentario aquí, abajo. Estas verdades necesitan salir a la luz pública para que las cicatrices sirvan de advertencia. La próxima semana vamos a hablar de Raúl Velasco, el temible zar de la televisión, y el macabro mecanismo de destrucción psicológica, humillación y censura que operaba tras bambalinas, oculto detrás de las sonrisas obligadas en el programa más visto de América Latina. Nos vemos ahí.